través del Zoom. Hoy lo tenemos aquí en estudios y vamos a presentar acerca de esta empresa argentina que se instala aquí en Paraguay, que trae tecnología para las reducciones de las emisiones de gases contaminantes del transporte marítimo. Así que es importante saber bien de qué se trata todo esto y lo saludamos a Martín Russo, gerente general de Russo SRL. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Laura, buenas tardes Katiuska, muchas gracias a la radio también por invitarme y poder tener este espacio para presentarnos y poder colaborar con ustedes también. Bueno, bienvenido después de tanto tiempo aquí en Paraguay oficialmente ya con la empresa instalada, de a poquito también, ¿no? Sabemos que hay una ola de empresas argentinas que se instalan aquí en Paraguay y es bueno, está bueno porque hablamos de inversiones importantes que se vienen. Y bueno, en este caso tu empresa, Martín, comentanos también cómo se instala y bueno, qué trae a Paraguay. Bueno, lo que traemos nosotros puntualmente son sistemas, procedimientos, procesos, actividades que ayudan a la reducción de las emisiones contaminantes de los buques y también como consecuencia de la reducción del consumo, sabiendo que el consumo de combustible o el combustible en sí es el costo mayor que hoy en día tienen los buques. Así que a través de actividades, de iniciativas, de colaborar con las tripulaciones, con las empresas, con los charteadores también, se puede lograr una reducción del consumo y principalmente lo que se llama es a reducir la huella de carbono de transporte. ¿Qué quiere decir? Que el transporte marítimo hoy en día genera muchas toneladas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como saben, es un gas de efecto invernadero que produce el cambio climático. A través de pequeñas acciones diarias, a través de mejoras operativas, a veces cambios técnicos, podemos llegar a reducir esa huella de carbono y hacer que nuestro transporte sea mucho más limpio y sustentable. Es muy importante, más teniendo en cuenta que estamos viviendo en tiempos donde ahora básicamente a todos se nos prende la lamparita de querer cuidar el medio ambiente y sabemos también el nivel de contaminación que existe en el agua principalmente, que después eso también va a los peces y nosotros consumimos posteriormente los peces, o sea, es toda una cadena también. Claro, exactamente, es buscar la forma de llevar nuestro transporte, los productos que llevemos de forma más limpia. Hoy en día hay incluso entidades que esa exigencia de contratación, ver qué hace una empresa con el tema de la huella de carbono, por ejemplo. ¿Qué medidas toman para reducir esas emisiones, sobre todo, sabiendo de que las emisiones no solamente afectan al medio ambiente, afectan el medio acuático, como estabas diciendo, y también emiten productos o gases cancerígenos. Entonces, a medida que vayamos teniendo una navegación más limpia, es mucho más amigable con el medio ambiente. Algo que pasa también hoy en día es que el nivel de emisiones de los buques, a veces nos damos cuenta que las empresas, cuando hablamos de esto, no saben realmente los volúmenes. A veces preguntamos, por ejemplo, un convoy fluvial de 10 barcazas, ¿cuánto genera de dióxido de carbono? Y capaz ellos piensan, no, 100 kilos, 200 kilos, y cuando hablamos de que un transporte fluvial puede llegar a generar 6.000 toneladas de dióxido de carbono, un solo empuje, vemos que la cantidad de emisiones es muy elevada. Y la acción conjunta de todas las empresas va a hacer que el medio de transporte marítimo sea mucho más limpio de lo que es. Aparte de buscar que se alinee a las exigencias de la Organización Marítima Internacional. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la Organización Marítima Internacional, que depende, es un organismo de las Naciones Unidas, tienen como objetivos desarrollo sustentable, tanto del cuidado del medio ambiente como el cuidado de la atmósfera. Entonces, con todas estas acciones vamos alineando a las empresas a los requerimientos internacionales. Algunas en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque Paraguay todavía no es parte del los anexos de Marpol. Pero con las iniciativas privadas en forma voluntaria se pueden alinear las empresas a todas estas regulaciones internacionales y definir un estándar muy elevado para las empresas, como hoy en día estamos gestionando en Paraguay. No es fácil, ¿no? O sea, lo que te iba a preguntar es si justamente eso, si las empresas aquí en Paraguay se están dando cuenta de la necesidad que tienen de regular todo eso de que estabas hablando, el nivel de contaminación actualmente, ¿no? O sea, si en este último tiempo se dieron cuenta de que se necesita ser amigables con el medio ambiente. Sí, totalmente.
Hoy en día no solo la naviera, porque a veces la naviera lo ves solamente por el tema del costo del combustible. Okay. Pero ¿qué pasa con el que contrata la naviera? Que se lo están exigiendo. Y hoy en día pasa eso, el que contrata un transporte exige qué tan responsable es la naviera con el medio ambiente. Y va a seleccionar, por lo más probable, a una naviera que contamine menos que otra. Entonces, hoy en día es una cuestión hasta de negocios, de imagen pública, económico y ambiental. Eso es como se está viendo hoy en día esto. Para llegar a estos números, ustedes me imagino que tuvieron que realizar estudios a fondo también para medir el nivel de contaminación. Ahora, cuando hablamos de niveles de contaminación, ¿todas las embarcaciones contaminan de la misma manera o cómo se diferencian? Bueno, hay un punto que es muy importante, que primero, que el transporte fluvial es el medio de transporte más eficiente que hay a nivel mundial, incluso sobre todo comparado con los transportes internacionales marítimos. ¿Por qué? Porque es un solo empuje llevando una cantidad muy grande de carga. Y eso se mide por trabajo de transporte. Es cuánto necesito de combustible o cuánto emito por cada tonelada que transporto y cada kilómetro de navego. Y esa en el sector fluvial es lo más eficiente que hay a nivel mundial. Lo que pasa es que la cantidad de carga es muy elevada. Hablamos de 60, 70 mil, 80 mil toneladas que estamos transportando río arriba. Entonces, el cuidado de eso es lo que nos lleva a poder reducir todo este nivel de emisiones, ¿no? Contestando un poquito también a tu pregunta, las empresas sí se están empezando a alinear de a poco. ¿Por qué? Porque hay un requerimiento que va más allá de todo esto, que es ser amigables con el medio ambiente. Eso es fundamental, la meta de esto. Porque hay empresas, si uno quiere pedir un préstamo bancario, lo más probable es que pidan, bueno, ¿qué tan amigable es tu empresa con el medio ambiente? ¿Y qué impacto está teniendo tu transporte? Y puede ser que seleccionen a otra empresa que sea mejor desde ese punto de vista. Hay que entender también que Paraguay es una potencia mundial en transporte fluvial, comparado con otros países. Y no somos tan conscientes de eso, ¿no? No. Cuando vos decís que estamos en tercer lugar en cuanto a flota fluvial a nivel mundial, la gente se sorprende porque no conoce, no sabe. Y entonces también ahí te consulto, ¿no? La importancia de que Paraguay, que no forma parte de la OMI, de a poco también se vaya poniendo con eso. Claro. La idea es que todo esto se vayan alineando las empresas, porque pues en algún futuro que Paraguay empiece a formar parte de la OMI, en el anexo 6 de Marco puntualmente, ya van a estar las empresas alineadas con todo, y que no caiga una ley de golpe sin que estén las empresas preparadas, porque a veces el cambio es muy grande. Es cómo vamos a hacer nosotros para cambiar todos nuestros procedimientos, cómo vamos a navegar y qué medidas vamos a tomar para ser más eficientes. Hoy en día, para que sepan, a nivel mundial surgieron metas de corto y mediano y largo plazo, hasta el año 2050 incluso, donde se exige en el transporte internacional marítimo niveles muy concretos y limitados de emisiones. E incluso hay buques que hay que limitar la potencia. Y eso impacta a la naviera, impacta a los contratos, impacta al que alquila el buque, el charteador. Incluso las velocidades de navegación ya cambian. Entonces capaz una carga que tardaba 10 días, capaz hoy tarda 12. ¿Por qué? Porque se está primando el nivel de emisiones por sobre las gestiones contractuales. Y eso hace y está motivado por el tema del cambio climático. Porque hay una necesidad urgente de limitar las emisiones navales. Si bien, y esto es importante aclararlo, el sector naval emite aproximadamente el 3% de las emisiones mundiales, pero el nivel de otros gases que salen de los buques es también un tema que hay que cuidar, porque salen óxido de nitrógeno que duran mucho tiempo en la atmósfera, entonces no se van. En cambio, por ejemplo, si hablamos de óxido de nitrógeno dura mucho, si hablamos de metano dura menos, el dióxido de carbono también dura mucho tiempo. Entonces esas emisiones que duran mucho tiempo, el problema es si no se controla, se empiezan a acumular, y ese es el problema que hay. Desde tu empresa, Martín, específicamente, ¿qué tipos de servicios ofrecen justamente para ayudar también a las empresas nacionales a ayudarles también a concienciarse un poco con el tema de la contaminación y ayudarles también a estar en esos niveles que son los permitidos actualmente a nivel mundial? Bueno, nosotros tenemos varias etapas en nuestro trabajo. Primero es evaluar cómo es cada uno de los buques. Es importante saber que por más que tengamos dos buques gemelos, dos empujes gemelos, pueden operar totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos casos de un buque
gemelo a otro y uno es 10 veces más eficiente que el otro. Técnicamente iguales, operacionalmente distintos. Entonces nuestros pasos son varios y bien planteados, que es estudiar, saber cómo operan, establecer lo que llamamos una línea de base, que es el punto de partida. Decimos, bueno, si estamos en el punto A, vamos a poner una meta que va a ser el punto B y establecemos un plan de acción. Ese plan de acción es lo que se conoce como plan de eficiencia energética, y el punto A es donde salimos hasta dónde queremos llegar en determinada cantidad de tiempo. ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar al personal a entender todo esto? ¿Cómo vamos a ayudar a la empresa, a la naviera, a entender todo esto? Y también a los charteadores o los que alquilan la carga, el transporte de carga. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con empresas que dicen, bueno, quiero llevar la carga lo más rápido posible y se tienen que quedar amarrados 5 días porque no hay lugar en puerto. Entonces, ¿para qué vamos a gastar una gran cantidad de energía transportando una determinada cantidad de carga para quedarse esperando en puerto? Naveguemos más despacio, optimicemos la navegación, optimicemos la ruta, la aprovechemos y evaluemos qué configuración de los convoyes son más eficientes, según qué época del año, cuál es la altura del río, y sobre eso seguir trabajando. Ese es todo el trabajo inicial. Y después se implementan una serie de acciones que es como se conoce, o lo conocemos como Service Agreements, donde ya es una continuidad mensual del trabajo. ¿Por qué? Porque esto no es una vez en la vida del buque o de la naviera, sino que es un trabajo permanente. Tenemos que evaluar cuál es su rating energético, cuál es la intensidad de carbono y el nivel de emisiones que tiene ese buque, y ver cómo se está comportando y qué tenemos que hacer para bajarlo. Capacitar a las tripulaciones, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque que no sea un trabajo impuesto, sino que de la misma tripulación lo hagan. Yo siempre pongo el ejemplo de, tenemos en nuestra casa un aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, este que está acá. Es un rating A+++, el equipo más eficiente que hay. ¿Y qué pasa si lo uso con la ventana abierta? Todo eso que yo invertí en tecnología, en un equipo bueno, excelente técnicamente, termina siendo mal operado. Y hoy en día en los buques termina pasando eso. Equipos muy buenos, muy modernos, mal operados, o operados en forma ineficiente. Entonces nosotros buscamos todas las medidas, sacamos todas las gráficas permanentes casi en base a diario, y vamos viendo cuál es la tendencia, qué está pasando y cómo poder optimizar esa operación en base diaria. Qué excelente. Bueno, y ahí hablamos de una capacitación constante también a los que forman parte. Exactamente. Es fundamental porque es justamente ese ejemplo que pusimos del aire acondicionado, es cada uno a bordo del buque, o empuje o tipo de barco que sea, qué participación va a tener. Es lo mismo que ustedes están en su casa, por ejemplo. Es decir, me llega una factura de luz muy grande, bueno, voy a tomar acciones. ¿Qué acciones? Bueno, voy a apagar las luces que no son necesarias, voy a poner el aire acondicionado en una temperatura superior, por ejemplo, sacando acá la solución que hace mucho calor, voy a cerrar las ventanas, voy a cuidar el uso de la energía, voy a hablar con el cocinero para que, como las cocinas son eléctricas a bordo del buque, que optimice el uso, por ejemplo. Y son la eficiencia energética, la reducción del consumo, la reducción de emisiones, se da en función de pequeñas acciones individuales de cada uno de los tripulantes. Eso va a tener un límite con el tiempo, y después generalmente se tiene que entrar en mejoras técnicas. Pero la mejora técnica es lo último. Primero, operemos bien, actuemos en forma consciente, como si fuera nuestra casa, no es distinto. Y después sí podamos hacer inversiones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hemos tenido casos de buques que solamente por acciones operacionales de mejora sin inversión bajaron 17% la intensidad de carbono y el consumo del buque, para hacer lo mismo. Solamente aplicando mejores prácticas y optimizando lo que normalmente se usa. Lo que está a bordo no es poner sensores ni grandes instalaciones y demás. Es mejorar lo que hay puntualmente. Qué excelente. ¿Vamos a hacer una pausita? Vamos a hacer pausa. Pero antes de la pausa te contamos que estamos siendo